¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es una fuerza, una energía, un poder o es Dios? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Milagros? ¿Hace que las personas puedan hablar en lenguas? ¿Cuál es su función específicamente? Está comenzando tu programa de Biblia Fácil. Y el tema de hoy es sobre lo que Jesús enseñó acerca de quién es el Espíritu Santo. Estoy con Biblia en mano. ¿Tú estás preparado? Seguramente. Un abrazo para ti que estás viendo este programa a través de la TV, a través del Facebook, a través de YouTube, de cualquier otro medio. Gracias por estar conectado. No es casualidad que hoy estés allí enganchado en este programa. Estamos listos para iniciar un tema sumamente importante que tiene que ver con nuestra experiencia, con nuestra vida, con nuestra salvación. Así que esto es de vida o muerte. Por eso quédate allí. Agradecemos tus comentarios también y gracias por estar siempre esperando cada semana tu estudio bíblico semanal, Biblia Fácil. Estoy aquí junto a amigos que cada semana también disfrutamos no solamente de la compañía, sino también del momento maravilloso donde juntos compartimos preguntas, experiencias, pero un propósito que nos une es de poder fundamentar nuestras creencias en la palabra de Dios. ¿Estamos listos para iniciar hoy? ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Se habla de que existe un solo Dios. Se habla sobre el Padre, se habla sobre el Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Algunos relacionan el Espíritu Santo con una fuerza, una energía, un poder. ¿Quién es el Espíritu Santo? Muy buena pregunta. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, Génesis es el libro de los orígenes, el libro de los comienzos. Génesis en sí, la palabra hebrea es Bereshit, que significa principio, el origen de todo. En el primer capítulo, en el versículo 4, encontramos la siguiente expresión. Vamos a Génesis versículo 2. Claudia, tienes el texto. ¿Puedes leer? Toma el micrófono, por favor. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. No, capítulo 1, versículo 2. Ahí está. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién aparece en el segundo versículo del primer libro de la Biblia? El Espíritu. Cuando vamos al versículo 26 del capítulo 1, una vez más encontramos, y dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Por qué la expresión hagamos? Si Dios estaba solo, Él pudo haber dicho hago al hombre. La expresión hagamos da la idea clara de que quienes participaron en la creación estaban los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿dónde aparece Jesús? Se menciona el Espíritu. ¿Y dónde está Jesús? Cuando vamos a Juan, capítulo 1, miren, Juan, capítulo 1, versículo 1,
nos habla de que Jesús estaba en la creación. Juan 1:1. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio, ¿con quién? Con Dios. Cuando se habla del principio, ¿de qué está hablando? Génesis capítulo 1, de un principio, ¿correcto? Y dice así el versículo 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién es el verbo? Jesús. Entonces, ¿quiénes estaban en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Cuando vamos al último libro de la Biblia, vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Una vez más encontramos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo. Apocalipsis, último libro de la Biblia. Vamos al capítulo 1. Vamos a leer el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Miren lo que dice. De aquel que es, que era y que ha de venir. Haciendo referencia al Padre. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, vemos que esta referencia, este texto se hace referencia al Padre. Y de los 7 espíritus, la palabra 7 en profecía es perfección. Es decir, del Espíritu en su plenitud, está diciendo Juan, haciendo referencia al Espíritu Santo. Versículo 5, y de Jesucristo, el testigo fiel. ¿Quiénes aparecen aquí? El Padre, el Hijo y el Espíritu. Vamos al último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Dice así. El espíritu y la esposa dicen ven. Esposa, aquí es el símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios. El espíritu es el Espíritu Santo. El que oye diga ven y el que quiere venga y tome del agua de vida gratuitamente. Entonces, el espíritu aparece desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Correcto? Aparecen los 3. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién es? Sí, Wilfrido. Sí, pregunta. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas distintas? Ok. Voy a responder tu pregunta de manera breve. Sí, son 3 personas distintas, mas ahora vamos a conocer un poquito mejor eso. 3 personas distintas que tienen la misma esencia, el mismo poder. Los 3 son eternos, pero son distintas. Ahora vamos a ver, ¿correcto? ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús hizo una promesa para sus discípulos en Juan 14, de paso que esta es la promesa más repetida por el pueblo cristiano, por todo cristiano. Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, voy a preparar un lugar. Hace la promesa de que Él se va a ir, pero va a regresar. Eso es Juan 14. Sin embargo, el versículo 16 y 17, miren lo que dice Jesús. ¿Quién falta leer aquí? Florencia. ¿Puedes leer, por favor, Juan 14? O ahí tienes el texto bíblico. Toma el micrófono. 16 y 17. 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy bien, gracias. Jesús dice, yo me voy, pero el Padre enviará al otro. Cuando dice otro consolador, ¿quién era el primer consolador? Cristo, obviamente. Pero ahora dice, yo me voy, ustedes no van a quedar solos. Mi Padre enviará el otro consolador. La palabra consolador viene o es del griego paracletos. Y paracletos significa el que está al lado de alguien para ayudar. Interesante. Aquel que siempre está al lado, es el consolador. Por eso es
otro consolador, aquel que consuela, aquel que te acompaña. Él es el Paracletos. Ahora, me interesa la palabra otro. En nuestro español, yo les dije en el primer programa que hay muchas palabras que cuando fueron traducidas del griego para los otros idiomas, perdieron su fuerza y sentido en algunas cosas. ¿Recuerdan ustedes cuando aprendimos a ver la Biblia con otra perspectiva y a poder analizar con profundidad? Para nuestro español, otro es otro. Un jarrón, otro jarrón. Para el griego, para referirse a la palabra otro, hay dos palabras diferentes. La palabra alos y la palabra héteros. Las dos palabras significan otro. ¿Correcto? Para nosotros es traducida otro, pero en el idioma griego es otro, ya sea alos tiene un sentido y héteros tiene otro sentido. Claro que los dos significan otro, pero en sentidos diferentes. ¿Cómo así? Alos significa otro de la misma especie, de la misma esencia. Y héteros significa otro de especie diferente. A ver, voy a tomar un examen aquí. Aquí tengo un vaso y aquí tengo otro vaso. ¿Son de la misma fábrica? Sí. ¿La misma marca? ¿La misma agua? Sí. Correcto. ¿Qué más? ¿El mismo envase? Sí. ¿Qué cosa sería? ¿Alos o héteros? Muy bien. Porque son dos separados, pero tienen la misma esencia. Fabricados en el mismo lugar. Las características son iguales. Muy bien. Sin embargo, si yo digo, a ver, aquí tengo una agenda y aquí tengo, no, voy a cambiar aquí la ilustración. Aquí tengo un micrófono, ¿correcto? O algo más diferente. Aquí tengo un jarrón y aquí tengo otro jarrón. ¿Qué palabra se utilizaría en griego? ¿Héteros o alos? ¿Por qué héteros? Porque los dos sí son jarrones, pero son diferentes. ¿Correcto? Este es color rojo, este es color plata, este es más grande, este es más pequeño, pero los dos son jarrones. Este es un jarrón, este es otro jarrón. ¿Se dan cuenta que en nuestro español otro no tiene mucho significado si se trata de lo mismo o de algo diferente? Pero en griego sí. La palabra que Jesús usó para otro consolador no fue la palabra héteros, fue la palabra alos. La mayor evidencia está en Hechos capítulo 5. Vamos a Hechos. ¿Sí? Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3 y versículo 4. Hechos 5, 3 y 4. Dice así. ¿Alguien tiene el texto? Bueno, aquí la encontré. Pedro les dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad, reteniéndola? ¿No te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y a quién está haciendo referencia Pedro? Al Espíritu Santo. ¿Correcto? Entonces, el Espíritu Santo es Dios. Y allí responde una vez más la pregunta de Wilfrido. Dios, nosotros sabemos que Dios está en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mejor, los tres forman
un solo Dios. Aquí nuevamente vamos a lidiar con nuestro pensamiento occidental. Para el pensamiento hebreo, la palabra un Dios, habiendo tres personas, no es raro, o para ellos es más comprensible. Por ejemplo, para nosotros uno es uno, de unidad, pero en hebreo no. En hebreo hay dos palabras para uno, echid y ejad. Uno significa uno en unidad, ¿correcto? Por ejemplo, Adán y Eva dice que eran los dos una sola carne. ¿Pero cuántos eran? Dos. Pero cuando Dios los bendijo, ¿en qué se convirtieron? En uno. Una sola carne. ¿Cuántos dioses existen? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosa forman? Un Dios. Nuestra mente puede ser tan pequeña para poder comprender en su plenitud cómo es que los tres, siendo totalmente con personalidades diferentes, tienen un mismo propósito, son eternos y los tres son un Dios. ¿Correcto? Ahora, fíjense, ¿cuáles son los atributos de Dios? Dios es omnisciente, omnipotente, eterno, inmutable, bondadoso, es amor y omnipresente. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que el Espíritu Santo tiene los mismos atributos de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 2:10 dice que el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. Romanos 15:19 dice que es omnipotente, hablando del Espíritu Santo. Salmo 139 dice que el Espíritu Santo es omnipresente, que está en todo lugar. Y Mateo 12:31 dice que el Espíritu Santo puede llegar a ser blasfemado. Entonces, al tener los atributos de Dios, Él es Dios. Encontramos en la creación Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Incluso la palabra para Dios en el hebreo es la palabra Elohim. No sé si ustedes escucharon esa expresión. Y Elohim no significa Dios en sí, significa dioses. Esa terminación im es plural. Ahora, ¿cómo los tres son un solo Dios? Es interesante. Para muchos esto puede ser misterio, pero nosotros lo aceptamos por fe. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son un Dios. Otro asunto. Los tres estuvieron en el bautismo de Jesús. ¿Recuerdan? Dios Padre habló. Dios el Hijo estaba siendo bautizado. Estamos hablando del plan de redención. ¿Y quién descendió en forma de paloma? El Espíritu Santo. No es paloma, tomó la forma de una paloma. Cuando Jesús mandó a predicar y a bautizar, Él dice, bauticen ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Miren lo que dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cómo que el Espíritu Santo todavía no había venido? Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver que el Espíritu Santo ya está actuando. En la creación ya tenemos el Espíritu Santo. Cuando Dios mandó hacer el santuario a Moisés, dice que su Espíritu colocó en dos hombres. Uno de ellos era Aholiab, el otro era Bezaleel. El Espíritu Santo ya está actuando. ¿Por qué Jesús dice que aún no ha venido? Porque Jesús no había sido glorificado. Porque en el Antiguo Testamento nosotros encontramos el Espíritu actuando solamente en situaciones específicas. Pero cuando desciende en el Pentecostés, el Espíritu Santo vino para quedarse como el otro consolador.
Wilfried. Podemos ser, no sé si diría la palabra manipulado por el Espíritu Santo o por algún otro espíritu, o no existe algún otro espíritu. Ok. Existen espíritus y la Biblia habla de espíritus de demonios. La palabra manipulado me parece que va más con el espíritu demoníaco. Satanás manipula, presiona, tienta al ser humano. Pero el Espíritu Santo tiene una obra específica. Y eso vamos a ver. El Espíritu Santo no manipula. Él solo llama, convence. Pero Él no manipula al ser humano. Pero le puede, o sea, por decirte así, la manipulación ahora a lo mejor estaba mal expresado, le puede dominar, gobernar. Ah, ya. Por eso Ahora te entendí. Puede tomar posesión de una persona. Ahí está la palabra. Gracias allí por la pregunta, porque ahora vamos a ver eso justamente. ¿Ah? Ahora, el Espíritu Santo primero dice que es un consolador que me acompaña. Ahora, también dijo a sus discípulos, Él estará con vosotros y en vosotros. Al decir está en, allí viene una confusión. Algunos piensan que el Espíritu es tipo una energía que viene y toma posesión del cuerpo y Él empieza a dominar y a hacer cualquier cosa en el ser humano. Hoy vamos a ver claramente la diferencia de cuál es en sí el trabajo del Espíritu Santo. Pero con certeza que el Espíritu Santo, cuando toma posesión de la mente humana o de la persona, lo hace a través de la palabra de Dios y nunca hace un escándalo en la persona. El único que hace escándalo para poder martirizar, golpear o tirar al suelo a una persona, en la Biblia encontramos que es el demonio, no el Espíritu. No el Espíritu Santo, pero sí el espíritu demoníaco. Soleil. Yo quería preguntar si es verdad que el Espíritu Santo se entristece. Sí. ¿Y por qué? Ok, vamos a llegar a ese punto. Entristecemos al Espíritu Santo cada vez que rechazamos su influencia en nuestra vida. Y terminamos un día blasfemando incluso al Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemia? Vamos a conocer eso justamente en unos momentos más. Entonces, ¿cuándo el Espíritu Santo tenía que descender? Cuando el Hijo, cuando Jesús tenía que ser glorificado. ¿Y cuándo Jesús fue glorificado? Miren, cuando Jesús murió en la fiesta de la Pascua. Se fue al cielo y volvió, porque estuvo 40 días más con sus discípulos. Pero cuando regresó una vez más al cielo, Jesús da una orden a sus discípulos y dice, no salgan de Jerusalén, quédense en Jerusalén. Y ellos se quedan en una casa, en el aposento alto, como lo llama el libro de Hechos, orando. Solo que después de la Pascua, a 50 días después había otra fiesta. ¿Cuál era la fiesta? La fiesta del Pentecostés. Sí, Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. Los discípulos estaban reunidos. Quiere decir, el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés porque cuando ocurrió el Pentecostés en la tierra, significa que Jesús fue glorificado en el cielo. ¿Cuándo ocurrió esa glorificación? Cuando Jesús regresó al cielo, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, encontramos una ceremonia de celebración. Dice, digno es el Cordero, por tu sangre nos redimiste. Ahí están los 24 ancianos, están 4 seres vivientes, están los ángeles, están los querubines, dice, y todos se postran delante de él. Quiere decir que cuando Jesús llega al cielo, después de haber muerto en la cruz y rescatado al ser humano, en el cielo hay una bienvenida de celebración. Es el momento de la glorificación del Hijo. Y cuando vamos a Apocalipsis capítulos 5 y 6, dice que nadie era digno de tomar un rollo. Y Juan dice, yo me entristecé mucho. Y alguien me dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá, haciendo referencia a Jesús, él es digno. Y dice que él tiene autoridad para poder tener o abrir aquel rollo. ¿El rollo qué significa? Autoridad sobre la historia de la humanidad. Es decir, en el cielo se hizo un acto de celebración, donde al Hijo le es entregado la autoridad de poder juzgar al mundo.
Cuando terminó la glorificación en el cielo, el Espíritu Santo bajó a la tierra, tomando como base Apocalipsis 4, 5 y 6. Ahora, el libro de Salmos 24 dice, miren, esto fue una profecía que se escribió. Cuando Jesús entró al cielo, millares y millares de ángeles hicieron escolta para su entrada. Y allí dice, alzado puertas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. Un grupo decía, ¿quién es el Rey de Gloria? Y el otro grupo respondía, Jehová el fuerte, el valiente, el poderoso en batalla. Otra vez un canto, alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Está hablando de qué? De la entrada triunfal de Jesús al cielo después de su sacrificio en la cruz. Y en el Pentecostés, ¿qué cosa sucede? El cumplimiento de la promesa. ¿Y en qué consiste el cumplimiento de la promesa? Cuando los discípulos estaban reunidos, desciende ¿quién? El Espíritu Santo. Ahora ya no en forma de paloma. ¿Qué forma toma? Dice que parece leguas de fuego. No dice que era, parecido. Y apareció allí en la cabeza de todos ellos. Versículo Hechos capítulo 2 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la primera manifestación del Espíritu Santo en el Pentecostés fue un acto sobrenatural, haciendo que todos los que estaban allí orando, al recibir el Espíritu, empiecen. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil. Ya sabes que preparamos un curso con toda la temática de esta temporada. El curso se llama Enseñanza. De Jesús. Solicítalo ahora, sí, en este momento. Envíanos un WhatsApp al más 5512-98-100-1460. El curso es totalmente gratis, te llegará en formato físico si vives en Sudamérica, fuera de Sudamérica en formato digital, pero acompáñanos con tu curso en mano esta temporada. Hoy estamos hablando sobre el Espíritu Santo. Dijimos que cuando el Espíritu Santo descendió, entonces los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas. Amigos, ahora vamos a hablar un poquito sobre este asunto de hablar en otras lenguas. Abran sus Biblias, ¿sí? Vamos a Hechos capítulo 2, porque hoy es un asunto que trae confusión incluso para muchas personas. Hay algunos cristianos sinceros que me han preguntado, pastor, yo no tengo el Espíritu, porque yo no puedo hablar otra lengua, tengo culpa, yo nunca soy un cristiano de primera categoría. Ya le pedí a Dios hablar lenguas, mas no puedo. Veo cómo el otro puede. Quiere decir que nunca el Espíritu Santo me va a ungir. Préstame atención, porque esto es un asunto que tú probablemente, que eres un cristiano sincero, puede haber traído un poco de confusión a tu vida. Cuando el Espíritu Santo descendió, ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. Otra vez, para poder profundizar nuestro estudio, tenemos que correr al contexto, como hemos aprendido en el primer capítulo, y a ir incluso a los idiomas originales. Miren, la palabra lenguas en griego es la palabra glosa, ¿correcto? Y la palabra glosa significa idiomas. ¿Está correcto eso? ¿Qué significa, qué cosa es lengua en el griego? Glosa.
¿Qué cosa es glosa? Idiomas. Muy bien, por ahí ya solucionamos gran parte. ¿Cómo leeríamos el texto? Entonces, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas. Otro detalle. Hechos capítulo 2 en ningún momento habla de lengua extraña. No está. Porque hay algunos que dicen, no, ellos hablaban lengua extraña. Le digo, ¿dónde dice lengua extraña? Eso lo va a tocar el apóstol Pablo después. Pero aquí no. Entonces, primero, no aparece la palabra lengua extraña y la palabra lengua en el griego viene de glosa, que significa idioma. Para poder analizar mejor este asunto, vamos al versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le da. Versículo 6. Al oír este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. ¿Quiénes estaban allí? Vamos al versículo 8. ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido o en nuestra lengua materna? Cuando habla de lengua materna, ¿de qué está hablando? De un idioma. ¿Cuál es tu lengua materna? Nuestra lengua es el español. Entonces, ¿qué cosa está diciendo? ¿Cómo le hemos escuchado hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y miren, ¿quiénes estaban allí? Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capodacia, Ponto, Asia, Frigia, Pánfila, Egipto, África. Es decir, todos ellos tenían diferentes lenguas. ¿Qué cosa significa lenguas? Idiomas. ¿Qué cosa decían ellos? ¿Cómo estos que son judíos o galileos hablan nuestro idioma? ¿Están entendiendo? Yo no estoy colocando ninguna palabra más. ¿Cómo ellos hablaron nuestra lengua materna? Si ellos solamente hablan griego koiné, ¿cómo hablaron mi idioma? Wilfrido. Sí, y ahí vemos otro punto, diría yo, ¿verdad? No hablan en lenguas raras, pero no existe lenguas por extrañas. decirlo yo, ¿verdad? Si usted me va a corregir, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, ¿puedo comenzar a hablar en alemán sin saber yo el alemán? Puedes comenzar a hablar en alemán cuando el Espíritu lo quiera y ¿sabes cuándo lo va a permitir? ¿Por qué el Espíritu Santo le dio don de lenguas? Para que el Evangelio pueda ser predicado a todos los que estaban reunidos. Es decir, el Espíritu Santo concedió ese don por una necesidad. Y la necesidad era que si ellos hablaban en su propio idioma, solo entendían algunos, no todos. Pero cuando tuvieron la capacidad de hablar el idioma de todos, todos comprendieron el mensaje porque escucharon en su propio idioma. Eso es hablar lenguas. Ahora, yo les voy a dar aquí algunos detalles muy importantes, ¿correcto? Por ejemplo, el don de lenguas fue dado para evangelizar. ¿Está bien? No fue dado para poder presumir que tengo el Espíritu. Dice el versículo 6, cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. ¿Qué significa lengua? Idioma. Ese es don de lenguas. Ellos decían, ¿cómo oímos hablar en nuestra propia lengua? Ojo, número 2, el don de lenguas no fue un éxtasis emocional descontrolado. Porque hoy se dice que hay algunos que dicen tener el don de lenguas, pero yo no llamo don de lenguas, es un éxtasis descontrolado. ¿Y por qué no fue un éxtasis descontrolado? Porque los discípulos cuando hablaron en lenguas, el mensaje fue comprendido. Y porque el mensaje fue comprendido, 3,000 personas se arrepintieron. Si ellos hubiesen visto a los discípulos allí, echarse al suelo, hacer un show, ¿quién se hubiese arrepentido con eso? ¿Por qué se arrepintieron? Porque comprendieron ¿qué cosa? El mensaje. ¿Correcto? Comprendieron el mensaje. Ellos no hicieron ahí ningún show. Ellos predicaron en sus idiomas. Entonces, hablar en lenguas no es un éxtasis emocional, porque el resultado en Hechos 2:41 dice que 3,000 personas fueron bautizadas. Número 3.
Pablo hablaba sobre el don de lenguas y Pablo da lindos consejos. Vamos al apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 14 es un capítulo extraordinario. Vamos al versículo 18. Dice así: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos. Ustedes saben que Pablo era políglota, ¿no? Pero en la iglesia, dice Pablo, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿De qué está hablando? De un comportamiento ¿dónde? En la iglesia. Yo puedo hablar cualquier idioma, dice, pero ¿para qué voy a hablar si nadie va a entender? Número 2, vamos al versículo 23. Miren lo que dice el versículo 23. Si toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan lenguas y entran incrédulos, ¿no dirán que ustedes están locos? El apóstol Pablo está tratando un problema que se está levantando en Corinto, donde desde ahí ya empezaban un laberinto en las iglesias. Y dice, a ver, si hay alguien que habla más lenguas que ustedes, soy yo. Yo sé idiomas, dice. Pero yo prefiero en la iglesia hablar 5 palabras que todos me entiendan a 10,000 palabras que nadie me entiende. Además, dice, si llego un incrédulo y al ver que todos ustedes están hablando diferentes idiomas, ¿no les dirán que ustedes están locos? En otras palabras, el Espíritu Santo no va a dar un don que en lugar de atraer a las personas, pueda alejar a las personas. Ojo, vamos a ver otro asunto importante acerca del don de lenguas. ¿Cuál es el propósito de los dones? Edificar la iglesia y impulsar el cumplimiento de la misión. Es decir, el don de lenguas en el Nuevo Testamento fue dado por una necesidad. Y cuando vamos a Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12, vamos a encontrar que ningún don fue dado para vanagloria espiritual. Si los dones no edifican y no cumplen la misión, no puede ser un don de Dios, porque los dones tienen 2 características. Entonces yo pregunto, ¿aquel que dice hablar lengua, pero ni él entiende lo que dice, ¿se edifica él? No. ¿Edifica a otro? No. ¿Cumple con la misión? Entonces no puede ser un don del Espíritu. Otro asunto, el don de lenguas no es un don para todos. Miren, 1 Corintios 12:11, miren, voy a leer así textualmente, 12:11, dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. ¿Pero de qué está hablando? Versículo 10. A otro le da el don de hacer milagros, de profecía, de discernir espíritus, diversos géneros de lenguas, y a otro de interpretación. ¿Pero qué dice? El Espíritu reparte a cada uno como quiere. A uno le da el don de predicar, el otro de enseñar, el otro de sonreír, el otro de hablar idiomas, el otro le da don de sanidad, etc. Pero a cada uno le entrega diferente. ¿De dónde vino la idea de que todos tienen que tener el mismo don? Eso no es bíblico. Otra cosa, el problema es que algunos no diferencian entre dones entre dones y fruto del Espíritu. Présteme atención aquí. El fruto del Espíritu es la evidencia que tienes el Espíritu en tu vida, no un don. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es la evidencia? El fruto. El don Dios nos da a cada uno diferente. La evidencia de que tengo el Espíritu es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Es decir, esa es la evidencia de que tienes el Espíritu. Cuando alguien dice, no, la evidencia es de que yo puedo hablar lenguas, no. El don nunca fue una evidencia. ¿Y saben por qué nunca fue una evidencia, un don? Porque en la Biblia encuentro hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu y nunca hablaron lenguas. Juan nunca habló lenguas. Juan Bautista. Jesús. No me digan que no era lleno del Espíritu. Porque un don no es la evidencia. El fruto sí. Ahí tenemos que hacer la diferencia. Otra cosa. ¿Qué cosa no es un don de lenguas? Aquí coloqué algunas ideas. Por ejemplo, don de lenguas no es un griterío. Vamos a Efesios. Miren, abran sus Biblias. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice así: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Quiere decir que donde está el Espíritu, ¿qué cosa no hay? Ni enojo, ¿qué cosa más? Ni ira, ni gritería. Wilfried. Pregunta. ¿No se está refiriendo ahí a la gritería de ¿Violencia? Violencia. Ok, ahora te explico. Cuando habla de gritería, aquí, ¿en qué contexto está hablando el apóstol Pablo? De una nueva vida que se tiene que renovarse en Cristo. Mas ahora voy a contestar esa misma pregunta con el otro texto. ¿Correcto? Y el otro texto es el siguiente. Vamos a 1 de Corintios capítulo 14. Volvemos a 1 de Corintios capítulo 14. Mira el versículo 33, ahora para ver la coherencia que hay con Efesios. Dice así: Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y el versículo 40 dice: hágase todo decentemente y con orden. ¿Comprendes? ¿En qué contexto está hablando? En el contexto. O sea, la presencia de Dios no puede estar en un lugar de confusión, ni desorden, ni de gritería. Otra cosa, nunca el Espíritu Santo encuentro en la Biblia que puede arrojar a una persona al suelo. En cambio, el libro de Marcos 9:18 dice que el demonio sí puede arrojar a una persona al suelo. Eso no lo digo yo, dice la Biblia. No es una evidencia esa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te hace perder la conciencia. Al contrario, cuando eres bautizado por el Espíritu Santo desarrollas dominio propio, no la pérdida de los sentidos. Otra cosa, el don de lenguas no provoca un pico de emociones ni desorden. ¿Qué cosa dice el apóstol Pablo? Porque Dios es Dios de paz y no de confusión. Y ya les dije que esto no es evidencia porque hay muchos hombres llenos del Espíritu Santo que no hablaron lenguas. Hoy en YouTube encontramos técnicas para hablar en lenguas. Eso podría ser un don. ¿Qué cosa es el don de lenguas? Alguien me escribió así: pastor, usted no cree en el don de lenguas, pero la Biblia dice que existe el don de lenguas. Espera un momento, yo sí creo en el don de lenguas. Yo soy un defensor incluso del don de lenguas. Yo creo que el don de lenguas existe, que edifica, yo sí creo. Pero ¿cuál es el criterio bíblico para aquellos que tienen el don de lenguas? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren, primer criterio. Vamos allí a 1 de Corintios 14, 27. Miren lo que dice el apóstol Pablo a respecto de aquellos que hablan lengua. 1 de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Dice así: si alguien habla en lengua extraña, que sean 2 o máximo 3 y por turno, pero que haya un intérprete. Pero ¿cómo vas a interpretar si ni siquiera tú sabes lo que estás diciendo? ¿Están entendiendo? Esto es un concepto bíblico. No dice todos empiecen a hablar, dice 2, máximo 3. Yo creo en el don de lenguas. Cuando alguien empieza a hablar en lenguas, 1, 2, de manera sucesiva, y hay alguien que interpreta y dice, él está diciendo lo siguiente. Porque lo que está hablando, ¿qué cosa es? Un idioma. Número 2. Debe haber traductor. Eso ya dijo el texto, ¿verdad? A alguien que lo interprete. Número 3. Debe ser entendido, claro. Porque cuando el Espíritu Santo se derramó y los discípulos hablaron lenguas, ¿quiénes lo entendieron? Todos. Lo comprendieron. Número 4. Debe cumplir el papel de edificar a la iglesia. Porque si no edifica, ¿para qué el Espíritu Santo va a colocar un don así? Por eso es que hemos rebajado incluso al Espíritu Santo solamente a lenguas y milagros. Amigos, ustedes saben, yo les voy a contar un poquito la historia de cómo apareció el don extraño de lenguas que algunas iglesias practican. Miren, el culto evangélico pentecostal tuvo un origen a inicios del siglo XX. ¿Saben dónde inició? En la calle de la ciudad de Los Ángeles, Azusa. Incluso se llamó el reavivamiento espiritual de Azusa. Un hombre llamado William Seymour
¿Qué cosa hizo él? Los creyentes afirmaban ser movidos por el Espíritu que les permitía hablar en lenguas desconocidas y obrar curaciones y milagros. Esto no es muy antiguo, siglo XX. Con este reavivamiento comenzó una nueva etapa en muchas iglesias cristianas donde aseguran que el Espíritu Santo puede hacer manifestaciones y shows. Yo quedo impresionado cuando veo pastores diciendo, te doy el Espíritu, recibe el Espíritu. Yo digo, si yo estoy